Este es un podcast de la puta madre. Ya saben, yo siempre traigo invitados de la elite, de la elite, de la elite. Y ahora estamos con la elite de la elite y encima activo. So like relax, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop filling them. Solamente en la historia del UFC hubo 7 argentinos. Vos sos uno de ellos y encima está activo. Fran, qué placer de verdad tenerte por acá. No. Yo me preguntaban, che, pero planeaste. No quiero planear nada porque lo sigo, lo consumo, lo veo, me inspiro un montón. Así que quiero que esta sea una charla más descontracturada, charlar un poquito de tu historia. Y a mí me interesa mucho, veo. Me interesa muchísimo porque venís de un pueblito, Santa Fe, ¿o no? Bueno, Tino, primero que nada, muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Gracias a todo el equipo acá. Obvio. Y nada, es un placer para mí estar acá, representar a Argentina, como vos también lo haces. Grande. Y sí, yo soy de San Lorenzo, Santa Fe. Es una ciudad... No es muy grande, es chica y... ¿Cuántos habitantes son? No, me mataste. Menos de 100.000 deben ser. No, deben ser un poco más, yo creo, pero sí, es... no es tan grande. No es tan grande. Y habiendo en este pueblo, ¿no? ¿Cómo se te dio el hecho de artes marciales? ¿Qué viste? ¿Alguna película te inspiró? ¿De dónde vienes? ¿Tenés familia que son peleadores, luchadores? ¿Cómo? Contame un poquito eso, ¿dónde vienes? Bueno, a mi familia le gusta mucho el fútbol. Bien argentinos. Sí, sí. Pero bueno, me llevaron a mí de chico a probar a la pelota, no me gustaba mucho, era medio de madera. Pero siempre me gustaron más las artes marciales. Me acuerdo que en la escuela, en primer grado, me hicieron una pregunta, nos hacían escribir qué queríamos ser cuando sea grande. Y yo había dicho que quería ser cinturón negro en todas las artes marciales. Wow. A mí me gustaban mucho siempre las artes marciales, después empecé con karate de chiquito a los 6 años. Pero sí, siempre me apasionó eso, el hecho de pelear, de las artes marciales, me gustó desde que tengo memoria. ¿Y era más algo tuyo, no tanto de familia? ¿No era que Claro. tu familia estaba en las artes marciales? No, sí, era más algo que yo traía. Algo propio. Sí. Che, Fran, y entonces primer grado, ya hacías karate, arrancaste muy chiquitito, 6 años. 6 años, sí. ¿Y después qué otra arte marcial hiciste? Bueno, después hice karate, después a los 14 empecé con taekwondo, también boxeo. Un poco más chico, como a los 9 años. Y después a los 14 empecé a hacer MMA, descubrí. ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo. En San Lorenzo había un gimnasio de jiu-jitsu. Bueno, era de MMA también, de vale todo, era más que nada. Y me quedaba ahí cerca de mi casa. Y bueno, terminé con el taekwondo, llegué a cinturón negro. Y después digo, bueno, voy a probar con el MMA. ¿Y qué onda? Una diferencia enorme. No, totalmente. Fui y me encantó todo lo que era. Y 6 meses después ya estaba arriba de una jaula peleando con 14 años. Tremendo. Pero me gustó que anteriormente había hecho artes marciales porque te inculcan la disciplina y tanto que por ahí no está tanto en el deporte en MMA. Ya si venís de artes marciales te inculcan eso y me gusta más. Che, Fran, ¿y tu familia en ese momento, tu vieja, qué decían? ¿Le da miedo? Fíjate qué haces. ¿Por qué sí, violento? Uno nunca quiere que sus hijos se golpeen, ¿no? Aparte llegaba a casa golpeado, cortado. Por ahí tenía que irme al hospital a hacerme unos puntos. Pero bueno, te siempre me apoyaron, eso lo destaco de ellos, que me dijeron, mira, no nos gusta, pero si a vos te gusta, nosotros te apoyamos. Qué bueno. Y valoro mucho eso de mis padres. Y contamos un poco esa primer pelea, esa primer lucha con 14 años, debutando en MMA. ¿Cómo te lo acordás? ¿Tenías mucho miedo, muy nervioso? No, cagaban las patas, sí. Fue en Rafaela. Hoy en día ahora las peleas amateurs se hacen con guantes más grandes, se ponen protecciones en las tibias, no se permiten rodillas, pero ahí se valía. Eran guantes profesionales. Fue un poco trucho ese amateur, pero... ¿Y cómo te fue? No, gané por nocaut en el primer round. Tremendo. Pero peleaba con alguien más grande que yo, capaz que el otro tenía 20 y pico años. Vos tenías 14 años, gané 20 y pico y ganaste por nocaut en el primer round. Sí. Lo mataste, ese tipo no volvió a pelear nunca más. No sé. Sí. Pero era bueno. Y
¿Vos cuando ya arrancaste a practicar el deporte te sentías diferente o mismo te veían y decían, che, este pibe tiene futuro? Y siempre me apoyaron mucho, siempre recibí buenas críticas de mi profesor. Y también, ¿cómo te puedo explicar? Mi sueño, una vez que empecé a hacer MMA y vi que existía la UFC, y digo, yo quiero hacer lo posible para estar ahí. Yo voy a dejar mi vida para llegar ahí. No importa cómo. ¿Tu objetivo era la UFC? Siempre, siempre. No solo llegar, sabía que en algún momento iba a llegar, mi duda era cuándo. Mi plan era hacerlo a los 23, llegué a los 20. Wow. Pero nada, mi sueño es ser campeón. Yo sabía que en algún momento iba a llegar. Tremendo, tremendo. Fran, y te pregunto, entonces vos debutaste con 14 años y a partir de eso, ¿cómo fue tu carrera? ¿Fue, no sé, te moviste a Brasil, no te quedaste en Argentina, te fuiste para Buenos Aires? Porque yo imagino que ahí en Santa Fe, no sé, te habrás comido rápido a todo el mundo y... No, sí, bueno, hice como 6 peleas amateur, después debuté profesional y ya estaba peleando en diferentes partes del país. Ya me había ido a pelear a Buenos Aires, a Corrientes. Pero sí hice el debut profesional a los 17 años. Bien. Después de ahí, yo a la vez estudiaba en una escuela técnica, me recibí de técnico electromecánico y a la vez entrenaba. Entonces, después ya vi también la historia de alguien que me inspiró mucho, que fue Santi Ponzinibbio. Mirá. Entonces vi que él había ido a Brasil, entonces dije, bueno, es por acá. Así que... Hiciste lo mismo que hizo él en su momento. Claro, terminé la escuela, tuve mis ahorros, trabajaba en una vinoteca, también con mi viejo hacíamos mudanza, flete y vendía carbón también. Wow. Así que bueno, todo eso sirvió para el viaje a Brasil. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A qué parte de Brasil? Me ofrecieron una pelea en Natal, Okay. en el norte, y después de ahí me fui a Río de Janeiro. Me quedé en el interior de Río de Janeiro, viviendo en el gimnasio. Era como, no sé, un lugar chico, vivíamos como 6 arriba del gimnasio. ¿Y eras el único argentino o había más? No, era el único argentino. Cuando llegué no entendía nada. Todos dicen el portugués medio parecido, pero cuando llegás ahí te das cuenta de que... No se entiende, boludo. No se entiende. Así que sí, me quedé ahí más o menos casi un año. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí en Brasil? ¿Sentías que era muy diferente a cómo peleaban en Argentina? ¿Te tuviste que adaptar? ¿Formaste otro estilo de lucha? ¿Cómo fue ese año ahí en Brasil? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Arte marcial? ¿Jiu-jitsu? Mira, fue una experiencia un poco difícil. Al estar ahí, yo nunca había salido de Argentina, nada, y fue la primera vez que salí. Extrañaba a mi familia, tenía novia. Bueno, hoy en día es mi mujer, ¿no? Pero... ¿es ella? Sí, sí. ¡Wow! Pero sí, fue difícil ese proceso. Yo siempre digo que ahí fue un niño, un pibe que se fue para Brasil y el que volvió para Argentina ya era un hombre. Wow. Por todas las cosas que aprendí en ese viaje. Pero después sí, técnicamente aprendí un montón de cosas, como en la carrera te das cuenta de la diferencia de nivel que hay, de que esa gente respira o fútbol y si no hacen fútbol hacen MMA. Es increíble. Wow. Pero sí, el entrenamiento, todo. ¿Qué cosas aprendiste en Brasil que quizás te sirvieron para hoy ser quien sos, estar en la UFC? ¿Cuáles fueron esas pepitas de oro que te llevaste? ¿Qué cosa como que decís, che, o sea, ahora literalmente me cambió la cabeza? ¿O qué fue lo que más te llevaste de Brasil? Y el hecho de estar solo también te ayuda muchísimo para tu vida. Sea lo que sea que hagas, cuando te aislás un poco, te ayuda a crecer. Pero después sí, ahí aprendí a valorar un montón de cosas. Ahí yo tenía que cocinarme yo, ahí tenía que lavar mi ropa, sé lo que es estar sin plata, sé lo que es, no sé, no saber qué vas a comer el mes que viene. Pero me sentía re feliz, ¿me entendés? Yo estaba ahí re feliz porque entrenaba, estaba viviendo mis sueños, estaba
no sé, me encontré mucho más con Dios en ese momento. Pero sí, Qué bueno. Me sirvió muchísimo esa experiencia. Sí, Fran, ¿y los brasileros cómo te trataban? Porque vos eras el único argentino, ¿te descansaban mucho? No, o? al principio olvídate, sí. Cagaban a palo. Sí. Pero es pagar el derecho de piso también, ¿no? Después me hice amigos de todos. Son una masa todos, hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Qué bueno. Y en un principio también el hecho de no poder comunicarme tanto también te aleja un poco de las personas. Había esa barrera del lenguaje. Pero bueno, estuve como 3 meses sin hablar y después empecé a hablar hasta por los codos. Con los pies. No te quedó otra. Sí, aprendí. Pero... Tremendo. Pero sí. Entonces vos estuviste en Brasil, tuviste un año viviendo en Más o menos, Brasil, sí. entrenando a full, viviendo solo. La primera vez que te fuiste solo, súper jovencito, tenías 17, 18 años. Después, un año en Brasil y después ¿dónde te moviste? ¿De nuevo a Argentina? O Me volví para Argentina, me fui para Córdoba, Mirá. entrené ahí con un equipo que se llama Alpha Team, un equipazo de MMA. Y después de ahí me moví. Me moví para Mar del Plata. Mirá. Ahí entrené con un chico que se llama Esteban, era mi compañero Esteban Riboix, que hoy en día está en UFC. Y después él vino para Estados Unidos, Wow. él todavía no estaba en UFC. Pero él vino para Estados Unidos y ahí yo me quedé sin compañero allá, entonces digo, bueno, me voy para otra academia. Él debutó primero con vos en la UFC. Él debutó... No, él hizo como una pelea en Dana White Contender Series, Ok. ganó y entró, pero después las cosas de la vida yo terminé debutando antes, a mí me firmaron directo. Mirá. Pero bueno, después de ahí, él se vino para acá y él era mi compañero allá. Nosotros vivíamos juntos, todo. Eso fue algo increíble. Yo había vuelto de Brasil, vivía con gente, ¿no? en el cuarto, era un lugar compartido. Yo fui a Córdoba y él me dijo, che, quédate en mi casa, yo tengo una habitación para vos. Yo no lo conocía nada, digo, Wow. qué corazón tan grande que tiene. Y sí, él es una gran persona. Bueno, después de ahí me fui para Buenos Aires y ahí en ese equipo entrené con Chino Vallejos, que también hoy en día está en UFC. Mirá. Y en ese momento él no estaba en UFC. Te conectaste muy bien entonces. Me en ese conecté momento. con todos. Con todos los cracks, los más cracks de todos. Y en Brasil entrené un tiempo con Aileen, que también hoy en día Que está en la UFC también. Sí, fue todo justo en la coincidencia. Entrené justo con todos antes de, ¡Qué loco! de que lleguen. Y bueno, y hoy en día entreno con Santi Poncinibio en el American Top Team, que Que es lo más también- top de acá, ¿o no? Y es el mejor equipo, si no del mundo, es un equipazo. Tremendo. Y bueno, eso con el Chino entrenaba en Mar del Plata, en el equipo Life of Brothers, un equipazo también de MMA. Wow. Che, Fran, te has conectado muy bien. ¿Vos sentís que el hecho de saber conectarte en la vida te llevó también a debutar y estar hoy en la UFC? Porque claramente te conectaste muy bien. Tuviste los mejores contactos, boludo. Sí, la verdad que sí. Eso ¿Y cómo tiene- fue eso? ¿Cómo hiciste para tener tan buena conexión con la gente? Mira, se fue dando. Yo siempre, no sé cómo explicarte, escucho mi conciencia, trato de escuchar, ver para dónde ir. Yo sabía que me tenía que ir de un lugar y digo, bueno, ¿para dónde voy? Y las cosas se fueron dando para llegar ahí. Y ¿Sabés siempre que algo trato de que está interesante, que lo decís, que a gente que he entrevistado también, que se van de su barrio donde crecieron, como que se empiezan a mover? Sentís, porque quizás seguramente debe estar escuchando gente que quiere, o su sueño es estar en la UFC, capaz que alguno va a llegar de lo que lo esté escuchando, quizá el día de mañana se enfrentan a vos, imagínate, eso es la locura. Entonces, vos, el hecho de moverte, ¿sentís que te ha ayudado? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quizá está en su barrio o en su lugar, está entrenando, está ahí tratando de pelear la salida adelante, pero le da cierta cosa, incertidumbre, che, otro país, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque es difícil, boludo. Más vos Lógico, cuando tienes lógico. 17 años. Sí, para mí siempre tenés que salir, sea lo que sea que hagas. Si vas a emprender, vas a buscar por el deporte, necesitas salir, aislarte y encontrarte a vos mismo. Bien. Es difícil hacerlo desde tu lugar porque hay distracciones, no sé, están tus amigos de toda la vida. Es más sencillo primero salir, encontrarte a vos y enfocarte al 100. enfocarte. Ahí puedes crecer muchísimo rápido. Qué bueno eso. Contame tu debut,
tu debut. ¿Cómo terminás llegando al UFC? ¿Qué fue una pelea que el acuerdo era el que gana, entra? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo terminaste en la UFC? Que sos de los pocos argentinos que está hoy en la UFC. Bueno, yo llegué, primero hice 11 peleas profesionales. Había hecho 3 peleas en Brasil, las otras las hice en Argentina. Y tuve un lindo knockout en Argentina contra un rival durísimo, Barrios. ¿Mexicano era? No, del norte de Argentina, argentino. Pero también él ya había peleado afuera, todo, era un rival con experiencia, era el más duro que había tenido. Y lo noqueé en el primer round. Después de esa pelea ahí me llamaron para Australia si no me equivoco, en 3 semanas, una cosa así, 4 semanas. Y yo estaba pesando como 86, 87 kilos. Mirá. Y tenía que bajar a 70. Uy, ¿y cómo hiciste? Y no, me caí de hambre, me caí de... Literal. de todo. ¿En cuánto tiempo tenés que bajar? ¿Casi 16 kilos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Unas 3 semanas. ¿3 semanas? Sí, fue un corte agresivo. Pero bueno, cumplí con la balanza. Y fui, peleé. Y nada, UFC era otra onda. ¿Esa fue tu primer pelea en la UFC? Fue mi primer pelea en la UFC. Pero fue de visitante, pero a la vez, como yo ya había tenido experiencia en Brasil, no sé, la gente me bardeaba todo, pero no lo sentía tanto como, no sé, como fue otras peleas en Brasil que sí me sentía visitante, por ejemplo. Entiendo. Esas preparaciones, esas peleas en Brasil me prepararon bien para la UFC. Sí, ¿sabés que hay algo que no dicen? Yo tuve mi primer pelea, esto es una boludez, porque es como vos estás 10.000 veces más arriba, pero ¿cómo manejás las críticas en una pelea, boludo? ¿Por qué es difícil? Parece una pelotudez, porque es una pregunta de principiante que estoy haciendo. Pero a mí me bardearon y era como que no podía, tengo 2 oídos, boludo, estoy escuchando lo que están diciendo también. ¿Cómo manejás? Vos me imagino, argentino en Brasil, te habrán querido descansar como loco. ¿Cómo manejas la presión de que la gente te tira la mala cuando estás peleando? Y tenés que tratar de mantener la concentración, pero la experiencia ayuda. Por ejemplo, ahora ya tuviste esa experiencia y ahora cuando te subas de vuelta y pase lo mismo, o decís, bueno, más que eso no va a ser, ¿entendés? Entiendo. Más que vos te tenés que enfocar en el que está adelante nomás. Los de afuera son de Te vas pala. acostumbrando. Sí. Es como haces el oído que se enfoque, listo, ya sé, va a pasar esto, me van a bardear, pero bueno, tremendo. Entonces, llegaste al UFC, era un sueño, ¿no? ¿Qué decía tu familia? Era una locura. Todos re contentos. Y sí, súper contentos. Mi vieja, mi viejo. ¿Y cómo toda fue mi esa familia. primera pelea? ¿Cómo te terminó yendo? ¿Qué aprendiste Esa el debut? pelea fue, bueno, contra un rival re experimentado, Jamie Mularkey, en Australia, australiano. En su casa. En su casa. Por eso te bardean tanto, boludo. Sí. Pero no, estuvo buena. Fue una pelea 3 rounds. Fuimos a la decisión, los jueces se lo dieron a él. Pero no, estuve cerca de finalizarla, no se me dio. Había conectado una Kimura, una llave al hombro, pero se escapó bien. Era manioso, aprendí muchas cosas de él. Y siempre en las peleas uno va aprendiendo cosas de los rivales. Pero bueno, después de ahí me vine para Estados Unidos, después de esa pelea. Fui para Argentina y me vine a vivir para acá. Wow. Te pregunto acá, que me interesa mucho saber, ¿cuál fue tu rival más difícil en la UFC y qué te llevas de esa pelea? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cuál fue el más difícil? Decirlo, ¿cómo puede costar tanto? No, el más difícil habrá sido Jake Matthews, un peleador de Australia también, fue 2 veces para Australia, que era muy habilidoso, demasiado habilidoso, muy rápido. Sí, sabía jugar muy bien. Wow. ¿Y qué te llevaste de esa pelea en particular? Y la paciencia, el hecho de factores técnicos, ¿no? De controlar primero antes de querer arrancar la cabeza, hay que ir paso a paso, que en este nivel son todos buenísimos. Claro. Pero sí, me sirvió muchísimo. Después de eso yo siempre estudio todas las peleas mías y me escribo todo, me fijo qué hacer en el gimnasio y ya trabajé todo eso.
lo que Qué tenía bueno. por trabajar. Vas aprendiendo cada vez más experiencia, más experiencia. Tremendo. ¿Siempre has peleado con rivales más grandes que vos en cuanto a edad? ¿O? Sí, no, nunca peleé con alguien más joven. Sí, Porque creo que 23 este tipo sos- tiene 30 años. Sí, el prime de este deporte son más o menos los 30 años. Los 30. 30, 32. Es lo Tremendo. que tienen los campeones. Tremendo. Tengo una pregunta más para la gente en general. Vos sos obviamente peleador de la UFC. Para nosotros, los simples mortales, ¿qué arte marcial nos recomendás para poder defendernos en la calle? Imagínate que no vamos a ser peleadores, pero vos decís, che, tenés que aprender esto si no querés que te caigan a palo. Y por ahí te conviene, para mí, dos, boxeo y jiu-jitsu. Boxeo y jiu-jitsu. Para mí con esas dos podés defenderte. Bien, Boxeo bien. y jiu-jitsu. Y porque por ahí, en la calle, las cosas arrancan a las piñas. Por ahí no tenés el espacio ni nada para Para tirarlo al piso. el jiu-jitsu, ¿no? Pero el jiu-jitsu sí es necesario. Saber ciertas cosas básicas, saber cómo inmovilizar a alguien, La montada, capaz. montar un mataleón. Entonces dirías boxeo y jiu-jitsu, una persona, un simple mortal como nosotros. Como, No, bueno, con eso te arreglás. Con eso Con eso te arreglás. Sí, 100%. 100%. Sí, Fran, siguiente pregunta que te tengo. Esta voy a reír. Nosotros somos Nacho, acá Filmmaker 3. ¿Cuánto tiempo decís que te aguantamos entre nosotros 3? Yo tengo algo mínimo de jiu-jitsu. Aquel, ponele que tenga algo de boxeo. ¿Cuánto bueno, tiempo sabe. decís con reloj que nos deja dormidos a los 3? O nos mandaba para el otro mundo. Fuera de joda, ¿eh? ¿Con cuánto? Depende. Knockout o... Nos manda a dormir. Literalmente nos manda a dormir. Porque... Así a las piñas viva, ¿eh? No, te lleva... Gente piensa que es rápido, pero no es tan rápido. Somos 3, ponele que entre los 3 te vamos a tratar de agarrar. Obviamente no te vamos a matar nada, pero ponele... Y te corre, dice. No, 1 minuto y A ver, medio. aparte- Para mí, 1 minuto y medio. 1 minuto y medio a los 3 nos dejás en el piso, planchados. Wow. Sí, inconsciente. Estoy segurísimo, igual. Yo creo que menos. Sí. Tremendo. Sí, chao. Después, otra pregunta. ¿Te has peleado? ¿Te has tenido algún conflicto en la calle? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Y varias cómo veces. terminó el otro, boludo? No, he tenido problemas. Pero siempre de menor, ¿eh? Ya cuando empecé a pelear profesional, ya mi entrenador en ese momento me cagó pedo, mi viejo también. Ah, ¿sos de meterte, eras de meterte de conflicto así en la calle? Mira, no me gustaba problemas, por ejemplo, no me gustaba, no sé, que venga otro y que me bardee. Yo jamás me ponía a bardear, a gritar, pero sí peleaba, ¿me entendés? A mí me gustaba pelear. Me encanta, es lo que hago hoy en día, ¿no? Claro. Pero sí, pintaba, peleaba. Wow. ¿Tenés alguna anécdota así peleando en la calle? ¿Algo loco? Tengo una anécdota con un amigo que en ese momento no practicaba nada, pero... me acuerdo A ver, ¿cómo es? pero es una masa, mi amigo, porque se plantó. Bueno, ¿Contra vos? No, contra otro. Eran 2 los otros, nosotros éramos 2. Y yo estaba peleando con uno y él le dijo al otro, ¿y vos qué onda? ¿Querés pelear también? Y mi amigo me sorprendió en ese momento. Pero bueno, ¿Esto dónde fue? ¿Fue en esto fue Argentina? en un boliche ahí y yo estaba tomando agua porque a la semana próxima iba a pelear. No. Malísimo. ¿Cómo va a estar en un boliche? Pero Claro. bueno. Esto fue cuando yo tenía 16 años, creo, por ahí. 16 o 15, era bien joven. Bueno, uno se me acercó a pedirme agua, uno grandote, y le digo, no, es mi agua. Y me agarra el vaso y me tira mi vaso. Y yo estaba como en un VIP y él estaba abajo, entonces le señalo, vamos para allá, vamos para la escalera, para donde nos encontramos. Sí. Y él me dice, sí, vamos. Y le digo a mi amigo, ahí vengo, amigo, espera. Y me voy. Y va el otro, nos acercamos ahí a la escalera esa,
Y yo no le dije nada. No sé qué se vi que se estaba remangando y yo ni me remangué nada. Pum, lo puse. No, directo. Está. Y bueno, ahí agarran, no sé qué pasó rápido, me sacan. Y ahí mi amigo venía diciendo, no lo saqué, que no hizo nada. ¿Viste? Bueno, nos sacan a los dos. Y nos sacan y vemos, y ahí mi amigo me dice, mirá, ya lo sacaron a los otros también. En la otra Lo puerta. van a buscar. Y lo fuimos a buscar. Nos lo fuimos a buscar, mi amigo fue. Unos huevos terribles. Igual si está al lado tuyo, yo también voy, vamos. Vamos a buscarlo. Pero no, porque estaban grandes. Mira, eran más grandes que ustedes. Y bueno, mi amigo ellos se estaban yendo, y ahí mi amigo le digo, no, pará, no sé si son ellos. Y ahí vio uno que tenía un corte en el ojo y digo, así es el que le pegué. Tremendo. Y ahí nos peleamos todo y ¿Y se agarraron? ¿Y cómo terminó eso? no, quedó uno ahí dormido en la calle. Ahí de una. Sí, sí. Terrible, claro. Pero bueno, con esto para nada quiero dar el ejemplo, ¿no? De que peleen, pero... Pero es algo que vos tampoco la buscaste, te vinieron a romper los huevos. Sí, pero yo creo que es algo que siempre se puede evitar, más que nada como esas cosas terminan mal. Es verdad. He visto, no sé, no es tan sencillo, no es tan difícil que alguien se lastime, que le pega, se cae, se da la cabeza contra el cordón o lo que sea y chao, cagó. Y después una ¿Entendés? cagada. Entonces hay que saber controlarse y evitar todas esas cosas. Uno cuando es chico no se da cuenta, pero después de grande te das cuenta que Es al pedo. zafaste, ¿me entendés? Y es al pedo. Es el pedo. Si querés, anda a entrenar, anda Total. a competir. Pero Y bueno. andá y haz algo más regulado. Che, Frank, ¿qué fue lo más feo que te pasó en una pelea? No sé, te lesionaste, te rompiste algo. Viste que Santi debutó, o sea, terminó entrando al UFC con la muñeca sin tac. Tuve una pelea amateur que me hicieron una palanca de brazo y me dieron vuelta al brazo. Es una luxación en el codo. Pero nada, no me rendí, entonces por eso fue lo que me dolió. Me lo rompió, pero después lo conseguí sacar y terminé la pelea ganando. ¿Con nuestra pelea? Gané. Wow. Esto fue en Brasil. Bueno, Esto fue en Argentina recién arrancaba. Pero sí, la verdad que duele muchísimo. Wow. Tremendo. Tengo preguntas más curiosas, no sé si lo puedes decir por un tema de contrato, vos me dirás, pero más o menos, ¿cuánto se suele ganar por una pelea en la UFC? ¿Y se gana diferente si ganás o si perdés? ¿Cómo funciona a nivel monetario la UFC? No, sí, se puede decir 100%. El primer contrato que les dan a un peleador es de $10.000 por pelear, $10.000 por ganar. Bien. Más unos $4.000 de bonus. Y esto va dependiendo si el peleador en qué evento peleaba. Si UFC nunca te va a pagar menos de lo que a vos te pagan. Por ejemplo, si vos estabas peleando en un evento en Brasil o en Rusia y te estaban pagando $20, $30.000, y si UFC te contrata, te va a contratar por esa cantidad de dinero. Bien. Pero estos son los primeros contratos, después hay contratos Mucho más grandes. Depende, y algo depende vos como peleador de la cantidad de audiencia que lleves, de cuánta gente te pague la entrada, o eso no importa. Lógico que es importante cómo el peleador se mueve, si mueve gente, si tiene marketing, si tiene gente que Está lo bueno. sigue, ¿no? Hacer podcast, entrevista, darse cada vez más a conocer. Es súper importante. Sí, súper importante que el peleador sea conocido, que la gente lo quiera ver pelear, que mueva a la gente. Tremendo. Siguiente Era más o menos sí, lo que... era eso. Más o menos se gana eso, 10.000. Por ahí la gente piensa que ganan $millones. Pero yo, boludo, pensé que ganaba mucho más. Te digo la verdad. Yo Es pensé que un ganaba deporte, mucho más. Pero vos te pagan mensualmente algo para mantener tu vida o eso es de sponsor? No, aparte de eso la es UFC. aparte, el peleador tiene que... Vos tenés sponsor. Pero bueno, hay bonus, por ejemplo. Si vos hiciste un knockout lindo en la pelea o fue una pelea entretenida para la gente, que hubo sangre, no sé, que los dos se noquearon, les dan $50.000 a cada uno. Ah, ok. ¿Entendés? Hay ciertos bonos de show que a Claro. la gente le llame la atención. Yo gané un bonus a
performance de la noche por un codo giratorio y gané pelea de la noche que nos dieron $50.000 a cada uno. Ah, hermoso. Hermoso. Tiene como sus bonos. Al fin y al cabo, la gente tiene que entender como todo negocio. Tienen que llamar la atención. Cuanto más show, mejor. Sí, Capaz que no te vas a ir directamente al jiu-jitsu, vas a estar haciendo jiu-jitsu toda la pelea. Claro. Porque no, la gente no le llama tanto la atención. Che, siguiente pregunta, Frank, que tengo es: ¿cuál para vos es hoy el mejor peleador de la UFC? Y Ilia Topuria. Sí. Ilia Topuria o Alex Poatan. Yo creo que ellos dos son hoy en día buenísimos. ¿Y el que más admirás vos? ¿Cuál se podría decir? Topuria. Lo conocí personalmente a él y al hermano en Australia y son unos tipazos los dos. Yo siempre, un profesor me dijo una vez que a la gente buena le pasan cosas buenas y ellos dos son gente buena. Qué bueno. Gente Buena gente. Buena gente. Se le nota mucho. ¿Qué es lo primero que haces después de una pelea? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué te gusta hacer? Y me gusta... Obviamente, tu familia, saludar, agradecer, todo, pero después haces algo como, che, ya peleé, me voy, qué sé yo, a comer, me lleno de postres. Sí. ¿Qué haces? Es por ahí. Voy al hotel a donde nos hospedan y ahí como empiezo a pedir todo por Uber Eats, que me traigan de todo. Pero sí, porque en el pesaje, el día anterior a la pelea, uno piensa que ya puede comer de todo, pero en realidad no puedes comer tanto. O sea, necesitas comer nutritivo y las cosas para que tu cuerpo se recupere, pero no te puedes dar el gustito ese que a mí me gusta, por ejemplo, no sé, el helado, el dulce de leche. No puedo comer esas cosas antes, ¿entendés? Entonces claro. Ahí me desquito. Tremendo. Después de la pelea. Te quiero hacer ahora ya una pregunta más personal, no tanto como peleador y profesional, sino más a nivel personal. ¿Vas a ser papá ahora antes de fin de año, no? Ahora falta muy poquito. Sí, ¿Vas a ser papá? ¿Cómo te trata eso? ¿Qué onda? No, la verdad que me pone muy feliz. Primera vez, ¿no? Es mi primera hija, Wow. sí, mi primera hija. De nada, contento, súper contento. Pilar Wow. se va a llamar. ¿Pilar? Sí. Qué lindo. Nada, van a ser acá y sí, la verdad que nos agarró un poco por sorpresa, no lo estábamos buscando, pero así son los planes de Dios, ¿no? Son jóvenes. ¿Ella qué edad tiene? No, mi mujer más grande que yo tiene 30, Ah, yo mira. tengo 23. Qué bueno. Y ella... 31 me parece, sí. 31. Y ella, Frank, ¿cómo te acompañó en el proceso? Vos ya estabas con ella en Santa Fe, me Sí, decís. sí. ¿Y cómo fue eso? Porque te fuiste a Brasil. ¿Cómo han mantenido la relación? No, siempre me apoyó. Ella, desde que nos conocimos, le dije que esto era lo que yo anhelaba, que era mi sueño y que lo iba a hacer. Y es importante eso aclarar, ¿no? Para los pibes, si tu relación te ama sinceramente, te va a valorar siempre y va a querer que seas feliz y que logres tus sueños. Totalmente. Ella te acompaña, te apoya en todo lo que estás haciendo. Siempre. Qué bueno eso, Frank. Qué bueno eso. Otra pregunta que te tengo, ya vamos terminando. ¿Cuáles son tus metas y qué tenés pensado para el futuro? ¿Qué es lo que querés conseguir? Bueno, mis metas... Tengo metas a corto plazo, metas a largo plazo, pero ahora, antes de fin de año, es recibir a mi hija, pelear, tener una victoria linda, ahora antes de fin de año en la próxima pelea. ¿Se sabe contra quién ya? No, todavía no. No. Y nada, seguir desarrollándome, también ayudar a las personas. Hace poco a mí me gusta mucho el desarrollo personal, quiero ayudar a las personas por ahí, a los pibes, a que luchen por sus sueños. Así que sí, abrí mi academia hace poco, una academia de desarrollo personal. Qué bueno. Y sí, más que nada eso, quiero compartir lo que sé y ayudar a la gente a que logren sus sueños. Me encanta. Y literalmente luchar por sus sueños. Literalmente. O sea, estás acá, estás en la guerra, literal. Sí. Tremendo. Y último, ¿qué consejo le darías a un chico que quizás estaba como vos, tiene 16, 17, ya tuvo sus peleas y demás, pero quiere ser grande, quiere llegar a la elite de la elite de la elite de la elite, que es la UFC, y vos ya estás? ¿Qué consejo le darías a un pibe de barrio que está arrancando? ¿Qué le dirías? Que confíe en el proceso, que confíe en sí mismo. Siempre en el camino te llegan muchas dudas y mientras más grande el objetivo que tengas enfrente, más linda va a ser la recompensa.
Pero lo más difícil es la paciencia, el hecho de seguir y seguir. Si perseverás, tarde o temprano vas a llegar. Eso es lo que más le quiero dejar a los pibes. Y que confíen en Dios también. Los planes de Dios siempre son perfectos. Me encanta. Ahí lo tenemos, muchachos. Este fue el gran podcast que hicimos. Coméntenos qué les pareció. Y 2 anuncios importantes. Próxima pelea. ¿Qué fecha tienen? ¿Se sabe? Todavía no tiene fecha asegurada. ¿Aprox? Pero va a ser más o menos diciembre. Diciembre en Las Vegas va a ser. En Las Vegas. Así que el que lo quiere ir a ver, yo a mi parte voy a ir a Las Vegas, te voy a ir a ver. De verdad, te voy a dejar con la bandera argentina. Vamos. Vamos con todo, de verdad. Vamos con todo. Y lo otro es, ¿cuál es tu Instagram para que los chicos te puedan seguir? Bueno, mi Instagram es franciscoprado.mma. Y nada, hermano, muchas gracias. Un placer. Fran, sos un crack. Gracias por eso. Nada más. Sos un crack.